Dios los bendiga, amada Iglesia de Jesucristo. Dios bendiga al pueblo de Dios que tiene esa hambre y sed por el Señor y puede estar uniéndose en esta mañana. Quiero bendecirlos con todo mi corazón. Quiero bendecir a los padres en este hermoso día, en el Día del Padre, y dándole la gloria y la honra a nuestro buen Dios, a nuestro Padre bueno, a nuestro Padre poderoso, esta bendición tan grande de poder seguir predicando hasta ahora en forma así virtual, pero es una alegría saber que del otro lado hay un pueblo que se une en el mismo espíritu, con el mismo gozo, celebrando este día y todos los días. Yo creo que es el día del padre, de la familia, del amigo, es el día de todos. Así que los quiero bendecir con todo mi corazón y poder compartir en esta mañana su poderosa palabra. Su palabra que nos va a sostener, su palabra que nos va a alentar, su palabra que nos va a animar, porque eso es lo que quiere el Padre, que podamos ser voceros de lo que Él quiere hablar y hacer en el pueblo. Yo siempre digo que cuando uno tiene la posibilidad de traer su palabra, lo que quiere impartir el Padre es un mensaje. Un mensaje. Por eso la palabra habla del mensaje de salvación. Siempre el Señor va a hablar trayendo un mensaje a esas familias que necesitan oír algo grande de Dios. Y me puse a pensar, y el Señor, que es tan bueno, porque tenemos un Dios poderoso, tenemos un Padre fiel, un Padre que también se conduele con la necesidad de sus hijos, un Padre que está siempre atento. Y el Señor sembró un mensaje en mi corazón, que hoy nosotros también necesitamos, en este momento tan difícil, necesitamos el abrazo del Padre. Necesitamos el abrazo del Padre, porque ese es el abrazo que nos va a sostener, ese es el brazo que nos va a animar, ese es el brazo que en los peores momentos te levanta del suelo. Y no podemos olvidarnos de eso, hermanos. Yo le agradezco al Señor con todo mi corazón por la Iglesia Vida en Jesús, por estos hijos que cada día se afianzan más en esta situación, que necesitamos unirnos al Padre Santo, si no estaríamos perdidos, totalmente perdidos. Y a este mensaje le puse así: necesitamos el abrazo del Padre, necesitamos que el Señor nos siga abrazando, hermanos, necesitamos sentir ese calor de su espíritu. Y en estos tiempos, más que nunca, necesitamos este abrazo. Ahí cuando nos sentimos luchados, cuando nos sentimos desmoralizados, que tenemos que batallar todos los días, de una u otra manera, esas luchas, librando batallas de enfermedad, batallas económicas, batallas familiares, porque el tiempo ha cambiado y nosotros estamos viviendo en una situación donde más que nunca tenemos que usar la sabiduría de Dios, ser sabios con el Señor. Y cuando hablamos del abrazo del Padre, lo que estamos hablando es de fortaleza, hablamos de poder, hablamos de justicia para sus hijos. Ese es el abrazo, donde nosotros nos refugiamos sabiendo que ahí vamos a encontrar todo lo que necesita nuestra alma. Y el abrazo del Padre es algo sobrenatural, hermanos. Es algo que hace en nuestras vidas que nos podamos sentir refugiados, recibir las nuevas fuerzas que necesitamos cada día, el aliento que renueva nuestro espíritu. Ese es el abrazo que nosotros necesitamos, sentirnos seguros, sentirnos con paz, porque cuando Dios nos abraza sentimos paz. En medio de todo este caos sabemos quién es nuestro Padre. ¿Quién es nuestro Padre?
nuestro poderoso Dios. Y también nosotros tenemos que aprender, porque nos hemos olvidado de abrazar a Dios. A veces estamos tan trajinados que nos olvidamos que también el Padre anhela abrazos nuestros. ¿Y cómo abrazamos a Dios? Lo abrazamos a través de una adoración, a través de su poderosa palabra. Lo adoramos, oramos, queremos intimidad con Él. Y esa es una manera de abrazar a Dios. Cuando nuestro espíritu anhela estar con su palabra, eso es una manera de decir, Señor, necesito abrazarte. No sé si a usted le pasa, pero cuando sentimos una adoración, estamos muy sensibles, nos quebrantamos. Nos quebrantamos porque sabemos que en este momento, más que nunca, hermanos, un momento de inseguridad, incierto, de tanta cosa rara, sabemos que Él es fiel, que Él nos va a sostener siempre. Y en Deuteronomio 33, en este cántico, en este capítulo donde Moisés bendice a las 12 tribus de Israel, este es un versículo poderoso, como toda la palabra, y él empieza a bendecir al pueblo. De una manera especial. Él sabía que ya se iba a ir, que ya partía, pero realmente el Señor en esta palabra declara que Él es nuestro refugio, Él es nuestra seguridad verdadera, que Él siempre va a estar. Y el verso 1 dice, esta es la bendición con la que Moisés, hombre de Dios, bendijo a los hijos de Israel antes de morir. Antes de morir. Y yo creo que necesitamos que esta bendición que Él ha impartido a esas 12 tribus es la que nos imparte hoy. Cada vez que nosotros buscamos el rostro del Señor, tenemos que acordarnos de lo que el Señor habló. En el verso 27, el Señor dice, el eterno Dios es tu refugio, y debajo están los brazos eternos. Él echó al enemigo delante de ti y dijo, destruye. Y me gustó mucho la versión NTV, la traducción viviente, dice, el Dios eterno es tu refugio y sus brazos eternos te sostienen. Y Él quita al enemigo de tu paso y grita, destrúyelo. Y realmente esta palabra empezó a agitar mi corazón porque Él va a gritar con voz potente cuando se te presenten los enemigos, cuando se te presenten aquellos que no te dejan avanzar, aquellos que te quieren deprimir, aquellos que te quieren malhumorar. Él grita del cielo. Él grita y dice, destrúyelo. Él mueve los cielos y envía a sus ángeles. Ese campamento es en Mahanaín, el campamento de los ángeles que vienen en tu ayuda. Yo lo creo. Yo creo que el Señor nos ha librado de tantas batallas y de tantas pruebas que aún nosotros estamos ajenos. Pero Él sigue obrando, hermanos. Él sigue obrando en estos tiempos tan tremendos. Entonces, el Dios eterno es nuestro amparo. Y dice la Biblia, debajo están los brazos eternos. ¿Bajo qué brazos estamos? Bajo los brazos del Todopoderoso, de aquel que siempre está dispuesto a abrazarnos. Siempre, hermanos, porque ese es, ¿cómo puedo explicarlo? Esa es la unción que hace que nosotros podamos saber que estamos bajo esos brazos, ese poder, esa gratitud. Es el sello del Señor, es el amor. Tremenda esta palabra, me gustó tanto. Entonces, dice, el eterno Dios es tu refugio. Él es nuestro refugio. A veces nosotros como humanos nos estamos refugiando en lo que vemos o en lo que tenemos. Pero eso muchas veces no nos ayuda. Pero Dios sí, Dios siempre está tratando y hablándonos de una u otra manera en seguir confiando.
Y cuando yo ayer estaba preparando este mensaje, me lo confirmó un hermano que necesitaba abrazar a su pastor. Y yo digo, qué increíble cómo sigue hablando Dios, porque evidentemente es lo que necesitamos, es el abrazo, estar dispuestos en este tiempo. Él es nuestro refugio, nuestro amparo. Y cuando a veces los soportes de la vida se están tambaleando, nos hacen tambalear y nos quieren hacer caer, porque evidentemente así nos pasa. Viene el Señor en nuestro auxilio. El Salmo 89, 13, todos los salmos son tan hermosos, hermanos, pero esta escritura de Salmo 89, 13 dice: tú tienes un brazo fuerte, tu mano es poderosa y tu diestra es exaltada. Y nosotros tenemos que tener esa confianza que en los momentos más difíciles Él va a ser tu refugio. Dice, y tu brazo fuerte. Ese es el brazo que Dios usa para que nosotros podamos seguir adelante. Ahora, me puse a indagar un poquito. ¿Qué significa la palabra abrazo? ¿Qué expresa el abrazo? Porque a veces hablamos de los abrazos sin saber lo que genera y lo que es para Dios un abrazo. Cuando uno abraza o nos sentimos abrazados, lo que está expresando es una muestra de amor, de gratitud, de consuelo. Cuando uno abraza a una persona, le está transmitiendo tantas cosas, porque en el abrazo hay un misterio impresionante. Hay seguridad, hay amor, hay consuelo, hay amistad. Porque uno no abraza a cualquiera, pero a veces cuando entre hermanos se abrazan, o la hija viene a abrazar a la pastora o el hijo al pastor, le está transmitiendo tantas cosas, porque realmente el abrazo tiene un lenguaje tremendo, y es lo que hace Dios con nosotros, este abrazo. En el Salmo 91:4 también el Señor nos expresa de qué manera nos sentimos refugiados, de qué manera nos sentimos protegidos, de qué manera sabemos que Dios está a pesar de. El Salmo 91 dice que el que habita y mora bajo la sombra del Señor, dice el verso 4, con sus plumas te cubre y bajo sus alas haya refugio. Escudo y baluarte es su fidelidad. Estamos bajo la cobertura de Dios y más que nunca en este tiempo, día a día, tenemos que tratar de seguir refugiados en Dios. Que el Señor nos siga cuidando. Yo creo que estamos viviendo un momento que Dios no está ajeno, por supuesto, pero le agradecemos a Dios que vivimos en una burbuja espiritual, hermanos. Yo lo siento el cuidado, siento cómo Dios, a pesar de todo esto, nos mantiene de pie, con gozo, con alegría. Yo bendigo al Señor cada día, porque aquel que está sin el Señor o se fue del Señor, es difícil, es muy difícil caminar así. Ahora, a lo mejor tampoco nosotros hemos comprendido la importancia del abrazo. Esa es la realidad. Pero usted sabe que es tan grande lo que se produce en el abrazo que afecta a las emociones, al alma, a la psiquis de uno, al cuerpo. En el abrazo hay sanidad, en el abrazo hay libertad, en el abrazo hay consuelo. Pero buscando un poquito lo que dice la medicina, me impactó, hermanos, porque el Señor me inquietaba tanto con el abrazo. La medicina dice que, y lo anoté para no olvidarme, dice que aumenta el nivel de oxitocina. Y dice que eso hace que se fortalece nuestro sistema inmunológico, hermano, en este momento.
en este momento. Favorece nuestras defensas, trae beneficio para el corazón, disminuye los problemas cardiológicos. Digo, wow, qué importante poder en estos momentos, hermanos, donde se ha prohibido y no podemos abrazarnos. Mire qué obra tan astuta del enemigo, porque no podemos abrazarnos. Y es como que a lo mejor dice que esta oxitocina nos ayuda a aliviar la ansiedad, reduce el estrés, derrota el miedo y aleja la soledad. Todo lo que le haría falta hoy al pueblo de Dios y al mundo entero. Me causó realmente asombro esta palabra, porque hoy que se ha generado un ambiente de angustia, de malestar, por no podernos abrazar, por no poder hacer la vida que estábamos acostumbrados. Pero el Señor, que es tan poderoso, me mostró que Él sigue abrazando. Aunque haya peste, Él sigue abrazando a su pueblo. Así lo dice Mateo 11:28. El Señor dice, venid a mí todos los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Él sigue hablando porque Él murió con los brazos abiertos. Y eso es señal de que Él te está esperando, que Él quiere seguir abrazando a todo aquel que le sigue creyendo a Dios. A pesar, es una pena que en esta recta final muchos no hayan entendido cómo habla el Padre. Él tiene un lenguaje especial. Y yo creo que en este abrazo del Padre, el Señor nos quiere acercar en este día. Las familias han perdido eso. Por temor, ya no se besan, no se pueden abrazar, no pueden compartir una mesa. Pero nosotros, a pesar de todo esto, que extrañamos esos abrazos. Porque a veces los abrazos son sanadores. Son abrazos que están expresando, vas a salir adelante, quédate tranquila. Por eso tenemos que seguir buscando los abrazos del Padre. Cuando uno se pone a orar, siente que el Padre nos sigue consolando, nos sigue abrazando. En Lucas 15, 20, 21, una escritura que es muy conocida por todos, que es la parábola del hijo pródigo. Siempre tan vigente la palabra del Señor, siempre tan vigente. Con un hijo que no pensó, que tomó una mala decisión y se fue de la casa del Padre. Y yo creo que hoy en día el Señor sigue con la misma postura, esperando que sus hijos vengan. Porque es así la esencia de nuestro Dios. Él siempre está esperando que sus hijos vuelvan. ¿Por qué? Porque el Señor quiere seguir obrando con su amor en ese pueblo que a lo mejor más que nunca necesita el abrazo de Dios. Mira, hermano, yo no sé si a usted le pasa, pero yo estoy muy sensible. Es algo que a veces no puedo evitar, el quebrantamiento. No lo puedo evitar, y yo creo que así debe estar el corazón del Señor. En este momento donde hay una sensación de frialdad, de sociedad amargada, nosotros tenemos que pedirle al Señor esa presencia que trae gozo y libertad a nuestras vidas. Cuando uno siente la presencia del Señor, tiene que sentir también su amor, su abrazo. Y dice este verso, el 20, y levantándose fue a su padre, el hijo que reconocía que no podía estar fuera de la casa del Padre, el hijo que se da cuenta que todo lo tiene en la casa del Padre, el hijo que se da cuenta que no puede vivir separado del Padre, que fuera del hogar le fue mal. Y dice, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. Evidentemente, el padre lo estaba esperando, porque dice, el padre lo vio de lejos, y dice que sintió compasión por él. Y esta palabra compasión
sigue sintiendo la misma necesidad de abrazar a su pueblo. El Señor también está anhelando que el pueblo, que sus hijos lo abracen, que lo abracen al Señor. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Tremendo. El Señor fue a su encuentro y lo abrazó y lo besó. Y en este día, hermanos, tan poderoso, Día del Padre, yo creo que el Señor lo que le está diciendo a la iglesia de Jesucristo, lo que le está diciendo a un pueblo que a lo mejor se encuentra así, lejos del Padre, el Señor en esta mañana te está diciendo eso. Está esperando que reacciones, que tomes conciencia, que más que nunca necesitamos este refugio, el refugio de Dios. Separado de mí nada podés hacer, dice el Señor. Entonces el tiempo que Dios quiere hacer algo nuevo con nuestras vidas. Él quiere renovarnos. Él quiere que tengamos conciencia de lo que es estar en su refugio. Porque estando con el Señor estamos seguros, hermanos. En el Salmo 91, cuando habla de todas las bendiciones que tenemos, aquellos que moran y habitan con Dios. Morar es estar buscando su presencia. A veces parece que el día vuela, que se nos fue de la mano un día más. Y hemos estado a lo mejor con 1000 cosas, con 1000 situaciones. Y no hemos tenido tiempo de buscar al Señor. Y es ahí donde Él te fortalece. El Señor en esta mañana te dice que los brazos eternos del Señor. Los brazos eternos del Señor. Esos brazos que por la eternidad te van a cuidar. Porque ese fue el plan de Dios. Cuando nos llamó el Señor, tenía un plan para nosotros. Y ese plan es cuidarnos, levantarnos, fortalecernos. Así lo decía David. Él había pasado momentos muy difíciles, sin embargo sabía que su refugio estaba en la oración, buscar su presencia, su consejo. Entonces el Señor en esta mañana te quiere decir, si necesitas un abrazo de Dios, si realmente necesitas sentir a Dios, sentir al Señor. Mira, hermano, yo no sé, pero ya es mi manera de ser. Yo cuando veía a una hermana que estaba triste o abatida, iba y la abrazaba nada más, no le decía palabra. Y yo sabía que en ese abrazo iba el abrazo de Dios. El abrazo de Dios como un beso, el beso de Dios. Y no podemos, a pesar de que no nos podemos abrazar, en nuestro interior tiene que permanecer el mismo amor. No te puedo abrazar, pero mi corazón siente que el Señor nos está abrazando de una manera especial. El Señor te quiere decir en esta mañana, acércate a los brazos del Señor. Los brazos están extendidos, siguen extendidos, te siguen esperando. Que no sea tarde, que no sea tarde. Yo deseo con todo mi corazón, en este Día del Padre, porque siempre declaramos que nuestro Dios es bueno, nuestro Padre fiel es bueno. Él siempre tiene misericordias para nuestra vida. Nos colma de favores y de beneficios. A veces no nos damos cuenta el privilegio que tenemos de tener un Padre tan maravilloso, al cual nos adoptó como hijos, para hoy nosotros poderle decir, Abba Padre, eres mi papito, eres mi fortaleza, mi consejero. Yo deseo con todo mi corazón, amada Iglesia de Jesucristo, que puedan disfrutar este día. Yo sé que hay muchos hogares, desgraciadamente, que están enlutados porque han perdido a un ser querido, a un familiar, pero a pesar de, los brazos del Señor te van a seguir sosteniendo. A pesar de, vamos a salir adelante si nos tomamos de esta promesa, que los brazos eternos nos están cuidando y que el Señor dice al enemigo que va a ser destruido,
Esa es nuestra confianza. El Señor va a destruir a nuestro adversario, a aquellos que nos quieren paralizar, que nos quieren atemorizar, que nos quieren traer angustia. El Señor sigue peleando por nosotros. Espero con todo mi corazón que puedas disfrutar este hermoso día, con esta promesa, que si tú a lo mejor te has olvidado de Él, Dios nunca se va a olvidar de nosotros. Disfruta la vida que Dios tiene preparado, disfruta con amor, con alegría, con gozo, declarando que tu Dios es bueno, que tu Dios es fiel, que tu Dios te espera siempre. Que el Señor me los bendiga, disfruten este hermoso día. Un abrazo virtual, porque no los puedo abrazar, pero los brazos del Señor los esperan. Que Dios me los bendiga, hermano, y que disfruten este hermoso día. Bueno, hermanos amados, Dios los bendiga. Bueno, otro domingo para estar con ustedes desde la iglesia y feliz Día del Padre para todos ustedes, para todos. Feliz Día del Padre. El Señor es bueno. Nunca nos olvidemos de decir que el Señor es bueno. Amén, amados. Quiero saludar también a todas las familias, a todos los que están en sus hogares recibiendo la palabra. Siempre les digo lo mismo y se lo seguiré diciendo, porque la palabra entra en su hogar, la palabra entra como lo que más uno necesita. Amén, amados. Lo que más uno necesita. Y también limpia los ambientes. Limpia los ambientes. Entonces, eso es algo muy hermoso que lo podemos discernir. Y hoy vamos a tocar un tema de lo que es la prueba, lo que es el esperar. Amén, amado. Entonces, esa prueba de esperar, hoy el mundo la está pasando. El mundo está pasando esa prueba. Entonces, naturalmente, esperar, ya el ser humano de por sí nace, se cría y no quiere esperar. Amén. Y hoy hay que esperar. Si va a comprar, va a hacer un negocio, tiene que hacer la cola, esperar el tiempo, esperar muchas cosas. Así que, bueno, pero hay alguien que nos va a sostener en esta espera. Amén. Esa espera, y lo vamos a ver por la palabra, que es lo más interesante de ver con la palabra. Entonces, quiere decir que el esperar es una de las, cosas que más difíciles e inconstante que tiene el ser humano. Amén. El esperar. Pero bueno, quiere decir que cuando somos ansiosos y desesperados, hay una desesperanza, que quiere decir que no confiamos en la esperanza. Amén. Entonces, nuestra esperanza, sabemos cuál es. La esperanza que da Dios a todos los cristianos. Amén. Porque conocemos la palabra y sabemos esperar, aguantar y soportar. Amén. Eso es lo que tenemos, que nos sentimos seguros. Por eso predico este evangelio de Jesucristo, por la seguridad y sentirlo uno de cada mis hermanos, que tenemos el respaldo más grande que puede tener un hombre o una mujer. El respaldo de Dios. Tener el Espíritu Santo. Escuche. Yo estoy predicando para muchos lugares, bendigo a nuestra iglesia Vida en Jesús, pero estamos predicando en muchos lugares y quizás están escuchando personas que están pasando pruebas muy difíciles, pero el Señor es el consolador de todas las cosas. Amén, amados. Entonces, quiere decir que nosotros tenemos que estar atentos a estas pruebas porque tenemos esperanza. Amén. Miren, si me quieren acompañar a Santiago, por favor.
capítulo 1, versículo 2. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, porque el Señor nos enseñó el poder del entendimiento y la sabiduría de los beneficios, escuche, de los beneficios del saber esperar. Entonces, esos beneficios que tenemos, lo vamos a recibir por la palabra, por escuchar la palabra, oír la palabra. Porque acá el que respalda todo esto, el esperar, el saber tener esa esperanza, es la fe en Jesucristo. Amén. Cuando somos hijos, Él nos va a respaldar en todas las cosas que podamos tener y encontramos precisamente la paciencia. Mire usted, quiere decir que en el esperar y el Espíritu Santo que nos dio el Señor, nos da el principio de la paciencia. ¿Dónde lo da? En el esperar. Amén. En eso está la palabra, para darnos a entender de que Él nos da la vida para soportar las pruebas que podamos pasar. Amén, amados. Entonces, por eso la misma Escritura nos enseña todo de lo que voy a predicar hoy. La misma Escritura, amén, nos enseña prueba de nuestra fe. La prueba está, ¿para qué, pastor? Para probar nuestra fe. Si no, y esto es lo que produce paciencia. Amén. Cuando el Señor nos prueba en nuestra fe, produce paciencia. Amén. Todos tienen Santiago capítulo 1, versículo 2. Y vamos a ver aquí lo que son los beneficios de las pruebas, hermanos. Dice así la palabra del Señor: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Amén. Aquí, naturalmente, diversas pruebas, y dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Amén. Más en este tiempo. Versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Mire, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reproche, y le será dada. Fíjese, pero voy a leerlo nuevamente esto, fíjese. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Amén. ¿Por qué? Porque la fe lo respalda. Amén. Entonces, esto es lo que queremos ver nosotros. Entonces, ¿cómo tener paciencia en las pruebas? Vamos por partes. Primero, las pruebas de fe dan por fruto la paciencia. La paciencia es un fruto. La paciencia es uno de los frutos principales para poder aceptar lo que pueda venir y no desesperarnos. Porque al desesperarnos, perdemos la esperanza. Yo me pongo a pensar tantas veces que no conocía al Señor y qué respaldo tenía en todas las situaciones que yo estaba pasando y había pasado, solo. ¿Qué esperanza tenía? Ninguna. Pero cuando conocí al Señor, supe que había alguien grande y poderoso que me podía ayudar. Amén, amados. Alguien poderoso y grande que me podía ayudar. No había más grande en el mundo que Él que nos puede ayudar. Si usted lo cree y tiene fe. Amén, amados. Entonces, quiere decir que el fruto, las pruebas de fe son el fruto de la paciencia. Amén. Entonces esos son uno de los frutos más hermosos que podemos tener, hermano. Entonces, ahora esto quiere decir la capacidad para resistir. Amén, amado.
para resistir. Entonces, ¿cómo resiste? ¿Cómo? Sabiendo que no está solo. Sabe que usted está con Dios, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos que saber, sentirnos seguros. Amén, amado. Entonces, por eso tenemos que ver todas estas cosas. Segundo punto. Solo bajo la presión de las pruebas puede el creyente, escuche, comprobar la verdadera profundidad de su fe en Dios. Mire qué profundo que es esto, ¿eh? Mire qué profundo. Uno habla con experiencia, si no, no puede hablar, hermano. Amén. No puede hablar. Entonces, esto es lo que nos da a nosotros comprobar la verdadera profundidad de la fe en Dios. Es una paciencia que no es de este mundo, es divina. Amén. Por eso es lo que más cuesta al hombre, a la mujer, esperar. Amén. Porque vio cómo está todo. Están esperando. Pero siempre hubo falta de nafta. Yo me acuerdo que era chico, era falta de pan, no había papa y la gente estaba en la cola. Y siempre había alguien que se quería colar. ¿Qué tenía esa persona? ¿Qué tenía? No tenía paciencia. Primero, que no conocía a Dios. Segundo, que si podía, porque no tenía ese don de la paciencia, esa fe de saber esperar. Y muchas veces, hermanos amados, nosotros nos quejamos porque nos agarra justo la barrera del ferrocarril. Pero mira el tráfico que hay. Y uno lo dice por experiencia. Y los puede estar salvando Dios de un accidente más adelante. De un accidente tremendo más adelante. Por eso, espere, porque Dios permite que uno espere lo que está cruzándose para que usted no tenga o vaya a pasar un accidente. Sin embargo, cuando no conocemos la paciencia que da Dios por la fe, queremos llegar primero. Amén. Pero dice un dicho, es preferible perder un minuto en la vida y no la vida en un minuto, como se está viviendo hoy. Amén. Entonces, eso es lo que tenemos que tener nosotros mucho en cuenta. Amén. Tercer punto. El corazón se sentirá firme y seguro y no tendrá temor ni vacilará, sino gozará en el conocimiento de la bondad de Dios. Mire usted, el conocimiento de la bondad de Dios. Amén. Uno habla por experiencia. Miren, hermanos, yo no puedo aguantar si no cuento testimonio. Salimos con mi familia, íbamos para Mar del Plata, hermano, pero mire usted, me perdí en la capital, tenía que agarrar el acceso y no, me perdí, di vuelta por la calle Brasil, no sé por dónde me metí, hasta por allá por Constitución, y digo, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que...? Bueno, después de 10 minutos, 15 minutos, recién llegué. Y ¿saben una cosa, hermano? Ahí donde unos 30 kilómetros de la Ruta 2, un camionero se quedó dormido y era la hora justa que yo tenía que haber pasado por ahí. Arrastró muchos coches. Mire usted cómo Dios nos cuida y nos guarda. Escuche. Mire cómo Dios nos cuida y nos guarda. Entonces, era imposible que yo me perdiese. No, tantas veces lo había hecho, pero Dios tenía un propósito. Y le estoy hablando de hace, no sé, 25 años atrás, pero ya estaba con el Señor, para la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo tener paciencia en las pruebas? Amén. Por eso tenemos que ver nosotros cómo la podemos tener, hermano. Esa es la prueba de esperar. Amén. Traen tribulaciones. Traen tribulación. El que espera se atribula. Pero nuestra confianza está en Dios. Amén. En Dios. Él sabe lo que hace. Escuche, Él sabe lo que hace. Por eso nuestra confianza está en Dios. Pastor, pero vio que rápido pasan los días. Y claro, se acortaron los días. De 6 a 8 horas de los tiempos de antes, hermano.
A partir del año 80 creo que empezó esto. Ya cortaron los días. Entonces, más desesperado, fíjense, antes se movían en carretas, en caballo, y llegaban, y todavía estaba de día. Hoy andan en un coche que va 160, el día no alcanza. Mire usted, ¿se da cuenta? ¿Por qué? Porque está todo el mundo impaciente. Entonces, gloria a Dios. Por eso tenemos que darnos cuenta de todas las cosas que tenemos que saber y tener, hermanos. Amén. Ay, Señor. Entonces, estas tribulaciones que trae el esperar, trae también mal carácter, trae angustia, pero nuestra confianza está en Dios. Amén. Toda nuestra confianza está en Dios. Yo sentí traer esta palabra de la prueba que podemos tener en cualquier situación que podamos estar, hermano. Más en este tiempo. Si me quieren acompañar a Romanos capítulo 5, vamos a ir al capítulo 5, versículo 1, por favor. Romanos. Gloria a Dios. Vamos a leer del versículo 1. Por eso, la fe triunfa en las tribulaciones, hermano. Búsquelo tranquilo. Muy bien, dice así la palabra del Señor. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe, esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Mire usted, este versículo 2 dice, toda la vida de un cristiano es el fruto de la gracia de Dios, en la cual estamos firmes. Amén. En la cual estamos firmes. Amén. Y quiere decir, su favor y provisión en Cristo que no merecemos. Escuche, no merecemos, pero Él sí tiene para nosotros el consuelo. El consuelo. Todo lo que no merecíamos lo hizo Jesucristo por nuestra vida y podemos haber nacido de nuevo a una nueva vida. Amén. Entonces, gloria a Dios. Por eso estamos siempre estar firmes, hermanos. Amén. Quiere decir que la gloria de Dios es una manifestación. Fíjese, la gloria de Dios es una manifestación externa e interna. Y eso pasa en la iglesia. Puede pasar en su hogar, orando, buscando al Señor. Pero claro, en la iglesia, en la alabanza, se siente la gloria de Dios, porque se siente la gloria de Dios. Y también quebranto del Espíritu Santo. Amén. Y eso no se puede explicar y no hay divinidad más grande en esta tierra, en este mundo, que poderlo palpar y poderlo sentir. Amén, amados. Eso es lo que tenemos que tener nosotros. Entonces, ay, Señor, qué bueno eres tú. Entonces, quiere decir que al regreso del Señor, el regreso del Señor está cerca, está muy cerca. Amén. Y quiere decir que se revelan en los dos, en el Padre y en el Hijo. Amén. En el Padre y en el Hijo. Los dos, porque los dos son uno. Amén. Y ya aquí está el Consolador, para tener ese privilegio nosotros, para poderlo recibir a ese Consolador y tenerlo en nuestra vida. No lo busque, es un solo capítulo y versículo. No lo busque, porque Tito capítulo 2, versículo 13, lo vamos a leer de ahí. Gloria a Dios. Y dice,
Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Amén. Sean sanos en la fe. Que sepamos esperar, porque ahí prueba Dios al hombre, a la mujer, en el esperar, en la paciencia lo espera Dios por el respaldo de la fe. La fe es ver lo que no vemos y lo esperamos, lo que sentimos y lo que pedimos. Amén, amados. Entonces, gloria a Dios. Entonces ahora vamos a ver el versículo 4. A ver qué decía el versículo 4. El 3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Fíjese, produce paciencia. Y el versículo 4, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Escuche, la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. El versículo 4, la prueba esperanza cuando el cristiano tiene dificultades. Fíjese, cuando el cristiano tiene dificultades, crece la esperanza de lo que Dios le ha prometido. Amén. Mire usted, quiere decir que cuando el cristiano pasa la prueba, él lo cree y la espera y sabe aceptar la prueba. Amado, entonces, es la esperanza de lo que Dios le ha prometido. Y Dios tiene promesas para nosotros y son verdaderas. Y están todas en este libro santo. Este es el libro que es la bendición más grande. Amén. Vamos a pasar pruebas, tribulaciones, sí, pero tiene un propósito esa tribulación y esa prueba. Pastor, pero yo estoy pasando. Sabelo hoy. Sabelo hoy. La situación y la prueba que estás pasando tiene un propósito de Dios para saber que Él está contigo. Porque si no, no confías en Dios. No sabes que Él está contigo. No puede manifestarse la gloria de Dios en tu vida. Bueno, y el versículo 5 que leímos dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Que nos fue dado. Ay, Señor. Entonces, sabemos que la esperanza de grandes bendiciones futuras. La esperanza es de grandes bendiciones futuras. No será vana. Escuche que le digo. Dios no miente. Dios lo que promete, lo cumple. Amén. Porque el Espíritu Santo da testimonio de nuestro corazón del amor de Dios por nosotros. Mire, el amor de Dios por nosotros. Tenemos un testimonio para darnos a entender de hombres que están en la palabra, varios hombres que tuvieron que pasar tribulaciones, pruebas muy grandes, pero yo pongo el ejemplo para que podamos respaldar lo que estoy predicando, que también esos hombres eran como nosotros, amén, eran como nosotros, y Dios los respaldó, porque creyeron en el Dios de Israel, que es el mismo Dios que hoy tenemos nosotros, y al Señor Jesús que mandó como mediador, para que podamos ser hijos de Él, un mediador divino, para poder que los pecados nos sean perdonados. Abrogó la ley, en el arrepentimiento genuino. Naturalmente, no vamos a ir a cometer algo que sabemos que al Señor no le agrada, pero por inocencia, por inconsciente podemos cometer algo y después nos arrepentimos de corazón y Él es bueno, Él es todopoderoso, hermano. Ay, Señor, qué bueno eres. Este ejemplo lo tuvo un hijo de Jacob, José. Iba y soñaba y humillaba a los hermanos y decía tantas cosas que, ay, sí, porque esto, por lo otro, sí, yo soy el... Era verdad, era el hijo predilecto, el hijo preferido de Jacob, era verdad. Y iba a controlar a los hermanos
al campo a ver si trabajaban o no trabajaban. Entonces, los mismos hermanos no lo querían ni ver. Y también todo lo que pasó, pero tuvo que pasar él de los sueños que le dio, porque se lo dio Dios. Dios le habló en sueño, de lo que iba a ser, que iba a ser un grande, que iba a ser un poderoso. Y todas las pruebas que fue pasando habrá dicho, pero nunca se quejó. Podía haber dicho, pero Señor, tú me mostraste que yo iba a ser un poderoso, un grande. Mira, acompáñeme, por favor, gloria a Dios, a Génesis, capítulo 37. Este es un ejemplo para todos nosotros. Si usted cree en el mismo Dios que tenía Abraham, Isaac y Jacob, y el mismo Dios tenía José. Génesis, por favor, 37. Vamos a leer del versículo 6, por favor. Gloria a Dios. Y dice así la palabra. Búsquelo tranquilo, por favor. Gloria a Dios. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. Fue a decírselo a sus hermanos. He aquí que atábamos manojos en medio del campo. He aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban a mí, al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y le contó a sus hermanos diciendo, he aquí, he soñado otro sueño, he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Escuche, fíjese. Y ese sueño lo discernió Jacob. El sol era él, la luna la madre y los 11 eran los hermanos. Y dice, versículo 10, y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Discernió el sueño Jacob. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Amén. Su padre meditaba en esto. Entonces, quiere decir que después, bueno, yo por el tiempo no lo voy a dar pero los hermanos después lo venden, primero lo quieren matar porque lo ponen en un pozo, y gracias a Rubén que dice, no lo matemos, vamos a vendérselos a los que vienen allá, venían en un camello y lo venden a los madianitas, mire usted. Después los hermanos lo venden como esclavo, siendo que querían matarlo. Pero Dios estaba con José. Dios estaba con José. Ahora imagínense, yo me pongo siempre en el lugar del personaje, como me da un sueño que voy a hacer esto, voy a ser superior, voy a estar haciendo algo, y ahora me quieren matar. Ya Dios lo salvó que no lo matan, y ahora me venden. Él no reprochó nada, tenía 17 años, escuchen, solo 17 años tenía, y no reprochó nada. Entonces, nosotros nos tenemos que identificar que Dios tenía un propósito, porque Dios no cambia figurita. Dios dice la palabra, no le da perla a los cerdos. ¿Va comprendiendo? Entonces, sabemos soportar las pruebas, podemos soportar para saber y darnos cuenta de que ahí va a crecer la fe en nuestro Señor. Amén, amados. Ay, Señor.
Entonces, lo venden. ¿A quién se lo venden? A un oficial egipcio, Potifar. Pero lo toma, lo hace encargado de su casa, de su mansión, lo pone en el mejor lugar, y trabaja, tiene que trabajar ahí, pero según dice la Escritura que el oficial era eunuco, y bueno, pero se enamora la esposa de este oficial, se enamora de él y levanta una calumnia muy grande, una calumnia tremenda, una mentira muy grande. Por eso también Dios nos va a cuidar y tenemos que soportar cuando podemos pasar pruebas similares a las que están escritas en este libro santo. ¿Y sabe dónde lo llevan? A la cárcel. A la cárcel. Pudo haber pensado José o haber dicho, Señor, pero ¿cómo? ¿Por qué estoy pasando esto? No, él soportó todo. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios estaba con él. Y en todo momento lo puso en el primer lugar. Mire cómo será que lo puso encargado de la cárcel. Quiere decir que le estoy dando esta prédica, más en este tiempo que podemos estar pasando y que sabemos, si usted cree que tiene un Dios todopoderoso, a un Hijo que resucitó y al Espíritu Santo que nos dejó, y esa fe, usted va a pasar la prueba. Amén. Va a pasar la prueba. Tenía 17 años, era joven. Ay, Señor. Gloria a Dios. Entonces, gloria a Dios. Ya que estamos en Génesis, vamos a ver Génesis capítulo 39. Vamos a leer del 1 al 4. Para respaldar la palabra que estoy predicando. Y dice así la palabra. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Amén. Mire usted, los ismaelitas, lástima que no estamos todos acá en la iglesia. Ahora, los ismaelitas, ¿de dónde descendían? Los ismaelitas. ¿Por qué? Porque el mismo Abraham se había casado con Cetura. Amén. Y mire usted, este era hermanastro de los que lo compraron. Amén. Y mire, y dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, dice, y lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Mire, estaba en la casa de su amo el egipcio y vio su amo que Jehová estaba con él. Mire lo que es ser testimonio. ¿Cómo podemos ser testimonio nosotros? Soportando las pruebas. Soportando las pruebas. Y dice, era testimonio por eso. Dice, entonces, dice, gloria a Dios. Y hacía Jehová lo que hacía prosperar en su mano. Amén. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía. Y le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Después sígalo leyendo si usted lo quiere entender aquí. Todo lo que pasó, todo lo que hizo y cómo lo traicionan. Cómo lo traicionan. Amén. Por eso este oficial lo pone en la cárcel. Gloria a Dios. Entonces, por eso, hermanos amados, hay un salmo que dice, y nos respalda a nosotros, nos respalda a nosotros. Porque este salmo es la eterna fidelidad de Dios. Amén. La eterna fidelidad de Dios. Él supo soportar, supo aguantar y llegó a ser lo que llegó para sus hermanos. Amén.
para salvar, ¿sabe qué? Al pueblo elegido de Dios. Porque Dios permitió que él, porque vino una gran hambruna, y se morían todos. En el único lugar que había pan, en el único lugar era en Egipto, que fue José el que discernió el sueño de Faraón, por eso lo había puesto en el lugar que lo había puesto Faraón, después cuando discierne el sueño, de 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, amén. Ay, Señor. Entonces, gloria a Dios. Eso lo tenemos que ver nosotros, identificarnos. Vamos a ver al Salmo 105, hermanos. Ahí está la historia de José, gloria a Dios. Vamos a leer del versículo 16. Búsquelo tranquilo. Salmo 105, versículo 16. Y dice así la palabra del Señor. Trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová. El dicho de Jehová, ¿qué dice? Le probó. Quiere decir que Jehová le había dicho los sueños, lo había dicho que lo iba a hacer grande. Entonces, Jehová lo probó. Y hoy quizás puede estar probando a muchos que han dejado el camino y están renegando contra Dios. O por lo que está pasando le echan la culpa a Dios de todo lo malo. Pero de lo bueno nadie le da gracia a Dios. Nadie nombra a Dios. Nadie. Por eso da pena de que tantos murieron en el mundo. Millones. Da pena. ¿Habrán conocido al Señor? ¿Habrán conocido al Señor? ¿Le habrán dado la palabra? Si le dieron la palabra, triste aquel que la rechazó. Porque todas las oportunidades las tenés aquí. De querer ser hijo de Dios. La palabra dice que el que no creyó en Jesucristo ya es condenado. Entonces esto es lo que tenemos que ver. Por eso, entonces, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bueno, entonces dice, vuelvo al versículo 19. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová lo probó. Envió el rey y le soltó. El Señor de los pueblos y le dejó ir libre. Lo puso por señor en su casa y por gobernador de todas sus posiciones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese. Quiere decir que Faraón lo puso en lugar de él. Escuchen. Pero todo tenía un propósito. Todo tiene un propósito. Así lo tuvo con mi vida y con la vida de muchos hermanos. Tiene un propósito. Pero cuando Dios te encontró, te vas a dar cuenta de muchas cosas que antes no sabías, ni te habías dado cuenta quizás de los peligros que te salvó, de los peligros que... Pero te encontró y te levantó. Y tiene cosas grandes para ti si lo quieres creer. Y buscas a Jesucristo. Entonces, versículo 22, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese y a sus ancianos enseñaba sabiduría. Después entró Israel en Egipto y Jacobo moró en la tierra, a ver qué dice acá. Mire, en la tierra de Cham,
acá dice la tierra de Cam. Amén. Entonces, y multiplicó su pueblo en gran manera y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Cambió el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo, para que contra sus siervos pensasen mal, hermanos. Léalo después, que es por eso que después Dios lo usa a Moisés para sacarlo de la tierra de Egipto. Amén. Pero todos tuvieron que pasar una prueba, saber que ellos eran hijos de Dios. Gloria a Dios. Ay, Señor, qué bueno eres, muy bueno. ¿Cómo podemos ver en el texto anterior que vimos? Amén. Fue probado después de la palabra del Señor. Pero, ¿de qué manera? ¿De qué manera? Sufriendo. Pero gracias a ese hombre, José, que eligió Dios, salvó al pueblo elegido. Dios tiene un propósito con todos nosotros. Lo único que tenemos que tener en la prueba, paciencia y sentirnos seguros. Nunca te va a abandonar en la prueba. La prueba te va a sostener Él, pero te está probando. Él nos probó, a mí me probó. Amén. Porque hablo con conocimiento de causa, si no, no lo podría hablar. Ay, Señor. Nunca se quejó ni murmuró. Y llegó a la victoria. Llegó a ser lo que llegó. Entonces, en las pruebas de esperar y perseverar, y fue grande que Dios lo usó para salir y que no muriesen toda su familia. Entonces, toda su familia, su padre o sus hermanos. Y muchas veces nosotros hoy tenemos que confiar más en Dios, en el Hijo y en el Espíritu Santo, con la situación que está pasando el mundo, hermano. La situación que está pasando el mundo. Si no te cuida Dios, no te cuida nadie. Te podés dar la vacuna, sí, es normal, es bueno, no date la vacuna. Pero muchos también, pues, te dieron la vacuna, pero si no te cuida Dios, no te cuida nadie. Amén, amados. Por eso yo te pongo este ejemplo. Es un ejemplo del Espíritu Santo que Dios nos está enseñando hoy. Entonces, en las pruebas es cuando más se manifiesta el Señor. Amén. Creyendo y se fortalece la fe. La fe se fortalece. Gloria a Dios. Ay, Señor, qué bueno eres. Y esto es lo bueno. El corazón que él tenía, después que lo vendieron, van a Egipto a buscar alimento y se encuentra con este hermano. Ellos no lo conocieron, porque habrán pasado 10 años, en fin, pero con la vestimenta que él tenía, la vestimenta como faraón, se vestía él porque era el segundo de faraón. ¿Qué lo iban a conocer? Amén. Con el gorro, todo, no lo conocieron. Y fueron a pedir ahí y no lo conocieron. Pero yo le hago una pregunta. Yo no sé, antes de conocer al Señor, yo me hubiera ofendido, me hubiera enojado de que mi hermano me haga algo así. O mis hermanos me hubieran hecho algo así. Me hubiese enojado, pero Dios es Dios. Y el único que te puede cambiar el corazón es el Señor. Porque no sé por qué estoy dando esta prédica, pero el Señor sabe. Hoy es el día del Padre. Amén, amado. ¿Y cuántos quizás están enemistados con su Padre? Con su Padre. Y acá tenemos el ejemplo de un hijo que fue vendido, un hijo que al padre le dijeron que había muerto. Y él lo primero que preguntó, ¿sabe qué? A los hermanos, ¿cómo está papá? Hoy es el Día del Padre. Y quizás cuántos pueden estar enemistados con su padre. Amén. Entonces, hoy puede amigarse con su padre. Porque no puede haber nunca. Amén.
Un padre es un padre y una madre es una madre. Amén, amados. Entonces vamos a, si me quiere acompañar, a Génesis, capítulo 45. Así, este es el versículo más precioso y hermoso para que hoy muchos puedan disfrutar el Día del Padre. Y si tiene algo con su padre, o con su madre, o con sus hermanos, perdónelo. Porque usted está atado, si usted no lo hace. Aunque ellos estén con usted, no importa, pero usted lo desata, para la gloria de Dios. Acompáñame a Génesis, capítulo 45. Vamos a leer del versículo 1. Y dice así la palabra. Gloria a Dios. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: hacé salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Anda a ver a tu padre, que no sea tarde antes que parta de esta tierra. Y si sos cristiano, haz lo posible para entregarlo al Señor hoy. Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él les dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues, no nos entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Mire qué corazón, qué amor y qué enseñanza, que Dios lo había hecho para preservar la familia elegida de la descendencia de Abraham, porque Dios no miente, dijo que iba a descender, los iba a desparramar, lo iba a tener como las estrellas del cielo y como la arena del mar iba a ser la familia. Y Dios sabe lo que hace. Dios no se equivoca. Gloria a Dios. Y dice el versículo 6. Y ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así que no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, por gobernador de toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decile, así, tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Y hallarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí
tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, y tus ganados, y tus vacas, y todo lo que tienes, para la gloria de Dios. Hermanos amados, el Señor es muy, muy bueno, y que nos sirva de experiencia esta escritura, que es el mismo Dios que tenemos nosotros hoy, como lo tuvo José, y siendo el Día del Padre, podés ir y reconciliarte con tu Padre, y hacerlo hoy que lo tenés vivo, porque después es tarde, y es una carga muy pesada. Todo lo obtenemos, la oportunidad acá en vida. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, por tu mensaje, por tu amor y tu misericordia. Señor, tú eres el Padre de toda la humanidad que te aceptó como el Señor de tu vida, Señor. El que creyó que tú mandaste a tu Hijo por nuestros pecados, Señor, para salvar al mundo. Pero el mundo te aborreció, Señor, y te sigue aborreciendo, Señor. Pero dales una oportunidad, Señor, con lo que está pasando hoy en todas partes del mundo, que si no nos cuidas tú, Señor, no nos cuida nadie, Padre, para la gloria de tu nombre. Yo bendigo a las familias que puedan disfrutar este Día del Padre, que tomen lo que tiene que tomar, la distancia de lo que pueden hacer, o por lo menos saludarse, Señor, y que aquel que tiene esa enemistad con su Padre lo pueda hacerlo hoy en vida, Señor, para que no quede una carga eterna en su vida y en su corazón. Yo los bendigo, Señor, y que tomemos este ejemplo que nos dio hoy José, para que también nosotros podamos tener el corazón de José, Señor, sin rencor, y amarlos como si nunca hubieran hecho los hermanos nada, Señor. Que él sabía lo que Dios hacía, que lo usó a José para poder salvar al pueblo de Israel. Señor, yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, y hoy es el Día del Padre más grande que podemos tener en nuestra vida, y todos los días es el Día del Padre del cielo, cuando tomamos la palabra y leemos su palabra, Señor. Nos encontramos contigo, Señor, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Gloria a Dios.